Amigos y amigas, bienvenidos a los videotutoriales del curso de AutoCAD básico de Belsa Group. En esta oportunidad vamos a trabajar los temas de sombreados y capas. De qué manera podemos generar un relleno sobre un área determinada, y capas, la forma de cómo vamos a organizar nuestro trabajo o proyecto a la medida que vamos avanzando con cada uno de los elementos que compone un plano. Bien, soy Edgar Velázquez Herrera, instructor en Belsa Group, y vamos a pasar en lo que sigue a revisar la parte teórica de dichos temas. Bien, aquí tenemos la parte de sombreados, gradientes y contornos. Podemos trabajar sombreados con el comando hatch, es decir, consiste en rellenar un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado o un relleno. Aquí tenemos un ejemplo. Usted podrá notar, tiene diversos tipos de sombreados. Aquí tenemos ladrillo, aquí tenemos especie de tierra, aquí tenemos relleno de tipo agua. Bien, eso es la forma de cómo podemos generar sombreados. Para nosotros trabajar de esta manera vamos a seguir un procedimiento. La ficha Home, vamos a encontrar en el grupo dibujo estos iconos que aparece acá, hatch o gradientes o boundary, que permite generar áreas. Bien, una vez trabajado, usted va a acceder a este pequeño panel con la que puede trabajar a medida de cómo necesita que genere el resultado. Bien, o si quiere mostrar la otra ventana antigua de las versiones anteriores para trabajar en partes, lo puede trabajar mediante la opción Settings, que le va a mostrar en la parte inferior. En esta ventana describe cada uno de los elementos, como usted podrá notar, número 1, 2, 3 y 4. Dicha explicación lo va a encontrar en la parte inferior. Nos dice que para tener un sombreado primero necesitamos el patrón. Eso define en la parte inferior, define el patrón de relleno. Segundo, definir dónde vamos a hacer el sombreado, el área. Es decir, esto de acá te permite añadir mediante un punto las áreas que vas a sombrear. Luego 3, opcionalmente usted puede configurar la escala, es decir, el tamaño del sombreado del patrón y el ángulo de inclinación del patrón, que lo va a encontrar en esta parte. Y al final todavía adicionalmente puede configurar si el sombreado va a estar asociado al área que estamos trabajando o sencillamente va a estar separado. A eso se llama de tipo asociativo o no asociativo. Bien, eso era la forma de cómo se trabajaba antes normalmente con esta ventana en las versiones anteriores. Y en esta versión 2012 el AutoCAD, pues normalmente vamos a trabajar con una barra mucho más dinámica, que lo vamos a encontrar, a ver, esta de acá. Entonces iniciamos en el AutoCAD. Aquí vamos a dibujar un rectángulo de 10 metros por 6 metros, así que ubicamos dinámico 10,6. Esto sería el área en la que queremos trabajar, pero antes, para que se sobreentienda que estamos trabajando en metros, vamos a utilizar el comando units. Este comando nos permite mostrar las configuraciones con las que está trabajando esta plantilla, y además en la parte de acá le vamos a decir que cuando viene cualquier objeto de afuera, que trabaje en metros. Bien, nos decía el procedimiento teórico que vamos a encontrar en la ficha Draw, y por esta parte vamos a ubicar hatch, gradiente y boundaries. Nosotros empezamos trabajando con hatch. Inmediatamente usted podrá observar que en la parte superior acaba de salir una ficha llamado creación de hatch, en la que usted puede seleccionar el patrón, puede seleccionar inclusive o modificar la escala, modificar el ángulo, la transparencia, si va a ser asociativo o no va a ser asociativo, ese tipo de elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar un patrón y le vamos a decir: esto es el patrón que queremos utilizar. Luego todavía puedes usar un color, nos dice acá el color del patrón. Inclusive puedes modificar la escala
o puedes modificar el ángulo. En la parte inferior nos indica lo siguiente: haz clic en un punto interno del área, o bien nos dice selecciona un objeto, o en todo caso ingresa a lo que son configuraciones, es decir, a la ventana antigua con la que se trabajaba los sombreados en AutoCAD. Nosotros vayamos a darle un punto interno del área. Acabo de dar un punto y se sigue manteniendo todavía todas las configuraciones. Presionamos Enter y se acaba de terminar. Ha desaparecido la ficha que decía creación de hatch. Además ya tenemos el sombreado respectivo. Si por alguna razón el sombreado es mucho más grande, muy pequeño y ese tipo de cosas, podemos editar sencillamente haciendo clic encima del sombreado, no en la parte vacía, sino en los trazos del sombreado. Inmediatamente se va a mostrar una vez más ahora ya la ficha editor de hatch, editor de sombreados, la cual todavía nos va a permitir cambiar de plantilla. Por ejemplo, vamos a desplegar y le podemos decir necesito esta plantilla, pero usted verá que está muy denso. Eso es debido al valor de escala. Entonces le podemos decir yo necesito 4 veces de lo que está en estos momentos. Luego presiono la tecla Tab o sencillamente presionamos Enter y debe de cambiar, a ver, ese valor. Está demasiado denso. En todo caso le voy a decir 10 unidades. Aún así todavía no veo los resultados que están cambiando. Bien, esa sería la manera de cómo usted va a cambiar. O ubicas otra plantilla, o bien nos vamos aquí, le decimos, a ver, yo necesito una plantilla diferente. Pareciera que el valor de la escala es demasiado pequeño. Fíjese, con el valor 10 ha cambiado bastante los trazos del sombreado inicial que habíamos dado. O sencillamente de la larga lista que tenemos, usted va cambiando a otra plantilla y le vamos a poner escala 2. En ese momento podremos notar de seguro que va a ser mucho más denso en este caso el trabajo. A ver, vamos a ver acá. Ponemos la escala y luego la tecla Tab para que pueda salir y ejecutar el valor. Le ponemos 2, mucho más grande o denso. Le ponemos 1, fíjese que es diferente. Bien, eso sería la manera de cómo va a cambiar inclusive las inclinaciones. A ver, voy a tomar una vez más y le vamos a dar 0.1 de escala y vamos a aplicar nuevamente y fíjese usted ahora lo que ha generado. Bien, trabajaremos a continuación no necesariamente un objeto rectangular o polilínea, sino que basado en líneas podemos dibujar tal vez otro objeto que pueda ser un poco diferente, que pueda representar ya sea un terreno, puede representar una área, en este caso a nivel de carretera, es decir, lo que nosotros estamos trabajando. Esta vez podemos coger nuevamente el icono acá, hatch, o bien escribes directamente el comando hatch. Bien, usted notará nuevamente que acaba de salir los iconos correspondientes, pero yo necesito trabajar con la ventana de las versiones anteriores para la generación, en este caso de sombreados, para lo cual vas a usar settings de esta parte. Presionamos la tecla T, inmediatamente tendremos acceso a otra ventana. ¿Recuerdas? Esta ventana es la que aparece en la parte teórica, esto de aquí, 1, 2, 3, 4, y cuya explicación la vamos a encontrar en la parte inferior. Regresando entonces, aquí está la parte de plantilla. Aquí estos iconos nos permiten saber dónde vamos a hacer el sombreado. Aquí está el ángulo, aquí está la escala, y aquí está si va a ser asociativo, no asociativo, y esto es la forma de dónde va a ser el origen.
nosotros primero vamos a detectar en este caso la plantilla. Aquí tenemos la plantilla por nombre, aquí tenemos el color de la plantilla y en esta parte tenemos la vista previa de la plantilla. Entonces hagamos clic en la vista previa, tenemos varias fichas todavía, ANSI, ISO, otros predefinidos. Entonces vamos a coger ahora la plantilla, por ejemplo la que aparece en esta lista, que podría ser estos ladrillos, ok, y enseguida vamos a indicar dónde debe generar el sombreado. Acá nos dice añadir un punto interno del área o bien seleccionar el objeto. Le vamos a dar el primero, entonces nos pide un punto interno. Ahora presionamos Enter y acaba de terminar el trabajo. Cogemos una vez más la plantilla y vamos a tener acceso a la ficha de edición de plantillas de la versión 2012. Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, 10 veces más grande. Hacemos clic y pareciera que no está mostrando diferente. A ver, vamos a ver, estos son los colores. Le voy a dar un valor bastante pequeño y creo que ahora sí estaba demasiado grande, o en todo caso 10 veces más pequeño todavía, 0.01, y ya podemos ver los ladrillos, o en todo caso mucho más pequeño, y ahí lo podemos observar mejor. Necesito además que este sombreado esté inclinado a un ángulo. Entonces lo que puedo hacer es coger el ángulo en esta parte y decirle, por ejemplo, una inclinación de 45 grados, y la vamos a dejar en esa parte más o menos, ¿no? 45 grados de inclinación de dicha plantilla. Además lo que podemos es cambiarle el color, digamos a amarillo, o sencillamente podemos eliminar el sombreado. Usted tiene acá la opción Remove, o seleccionar nuevamente el punto interno, o seleccionar nuevamente el objeto donde se va a aplicar dicho sombreado. Bien, eso sería la parte de sombreados trabajando con un patrón. A continuación voy a trabajar digamos con un objeto circular, y vamos a trabajar nuevamente hatch, bien ya sea por esta interfaz o sencillamente presionamos la H y va a configurar hatch. En ese momento se acaba de desplegar nuevamente, y aquí hay una opción que nos dice si va a ser con patrones, va a ser de tipo sólido o va a ser de tipo gradiente, o bien si de alguna manera has definido como usuario cualquier otro tipo de patrón. En este caso le decimos sólido y automáticamente nos detecta la plantilla sólida. Le vamos a coger un color y ahora un punto interno, presionamos Enter y se terminó. Es decir, el patrón es sólido, la cual nos permite tomar un color intensivo a nivel de todo el objeto como relleno. Lo puede cambiar con mucha facilidad. Esto sería un relleno a nivel sólido. Vamos a ver ahora con otro objeto rellenos a nivel de gradientes, para lo cual presionamos H. Ahora nos vamos a ir acá y le decimos necesito una gradiente, y nos indica ciertos patrones aquí a nivel de gradiente. Fíjese usted, normalmente la combinación de dos colores y la forma de cómo viene combinando entre uno y el otro color. Vayamos a decirle, digamos en rojo, vayamos a ubicar aquí el color blanco, y luego esa combinación la vamos a ver en estos patrones a nivel de gradientes. ¿Cuál de ellos queremos ubicar como relleno? Vamos a coger esto de acá y luego nos ubicamos en el objeto, hacemos clic encima, presionamos Enter y se ha terminado. Eso sería la manera de cómo utilizamos patrones en los dos primeros casos, un color sólido en el tercero y una gradiente en el cuarto.
Veremos a continuación las formas de que si son asociativos o no asociativos. Si es asociativo, el sombreado está vinculado al contorno. Y si no lo es, pues cada uno es independiente. Vamos a ver en este caso si es o no es asociativo. Vamos a coger el contorno, ojo, no el relleno, sino el contorno. Luego cojo y voy a redimensionar. Usted habrá podido notar que no ha cambiado el relleno. Eso significa que es de tipo no asociativo. No está asociado el contorno con el relleno. Control Z. Vamos a ver en este caso. Cojo el objeto del contorno y la voy a llevar, y usted podrá notar que el sombreado permanece normal y el contorno ha cambiado. Eso es no asociativo. Si usted desea generar uno de tipo asociativo, lo haremos de esta manera. Vamos a coger a manera de ejemplo un rectángulo, luego la H de hatch, y vamos a encontrar por aquí ya todo lo que hemos venido trabajando. En este caso le voy a decir que sea de color sólido también. Está bien que sea color amarillo, pero aquí tengo si va a ser asociativo o no asociativo. Activo, le digo asociativo, hago clic, un enter. Ahora voy a coger el contorno del objeto y la voy a cambiar o redimensionar. Usted podrá notar la forma de cómo el sombreado sigue a la redimensión del objeto, lo que no sucede en los otros casos. Usted podrá notar acá, podemos mover y no sucede. En cambio, en este objeto, si yo tomo el contorno, cambio la forma, cambio los puntos extremos, y sí podrás notar que automáticamente el sombreado se acaba de ajustar. Bien, vamos a trabajar ahora la transparencia. Por alguna razón del diseño voy a mover este sombreado conjuntamente con el objeto hacia esta parte de aquí. Usted podrá notar que el objeto de la parte de atrás ya no está visible. Sin embargo, lo que yo necesito es que se vea de alguna forma, para lo cual este sombreado debe ser transparente. Vamos a coger, lo primero que voy a hacer es activar este botón TPY de transparencia, desactivado y activado, lo dejo activado. Luego cojo el sombreado y vamos a ubicar acá la opción transparencia. Lo voy a llevar a la derecha. ¿Qué tan transparente necesito que sea el sombreado? Lo llevo aproximadamente a ese valor. Ahora salimos y usted podrá notar que el objeto de atrás sí se puede visualizar. O bien, esto de acá vamos a mover a que esté mucho más arriba para que vea usted la plantilla. Y ahora fíjate, la plantilla de este sombreado se puede notar bien. O en todo caso usted coge, lo lleva, lo deja en 0, significa que el objeto no es transparente. O bien coge de nuevo y lo lleva bastante cerca al 100%, la cual va a ser mucho más transparente que los ejemplos anteriores. Ok. Ahora trabajaremos otra propiedad más. Voy a coger un objeto cualquiera, que podría ser esto de aquí. Vamos a coger H de hatch. A ver, nuevamente H de hatch. Y por aquí vas a encontrar una opción que dice Match Properties o igualar propiedades. Vamos a desplegar, le vamos a decir que nos permite seleccionar el objeto de origen. Así que ubico este sombreado y ahora punto interno, un enter y ya está. Podemos repetir el proceso. A ver, voy a coger este sombreado y lo vamos a eliminar una vez más. Ahora vamos a copiar, digamos, esta plantilla, para lo cual presionamos H. Luego nos vamos aquí y le decimos seleccionar el sombreado de origen. Entonces cogemos este sombreado de aquí. Ahora, ¿dónde lo vamos a llevar? Punto interno, lo llevamos a este lado, enter. La forma entonces de cómo trabajar sombreados y gradientes en lo que es AutoCAD la versión 2012. Ahora revisemos el comando
en este caso gradiente, para lo cual tenemos acceso aquí. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una geometría cerrada, que podría ser este objeto, y enseguida vayamos directamente a gradientes. Como usted podrá notar, lo único que hace es llevarte automáticamente esta opción gradiente, pero los otros es tal como habíamos venido trabajando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igual cambiar en este caso los colores de combinación. Lo vamos a dejar en verde y blanco. Aquí están las combinaciones precisamente de esta gradiente. O bien puede trabajar acá el origen, dice acá que va a empezar desde el centro. Para que lo note mejor, puede coger tal vez esto de acá, indicamos el punto interno y usted podrá fijarse la forma de cómo se ha venido distribuyendo a partir del centro. O puede coger otro, o puede coger otro patrón, la forma de cómo puede trabajar directamente con gradiente. Una vez terminado, presionamos Enter y ya lo dejamos ahí. En lo que sigue vamos a trabajar el comando boundary, que significa generar áreas. Por lo que hemos revisado esto, gradientes. Ahora vamos a pasar a la generación de contornos. Lo que se trata es de dibujar una geometría cualquiera y a partir de esa geometría usted va a generar un solo objeto, ya sea polilínea o bien una región. Ahora, una región es utilizada normalmente para generar sólidos en 3D, que lo debe ver en el AutoCAD avanzado. Vayamos a revisar entonces. Yo puedo coger una línea y puedo dibujar cualquier objeto. Esta geometría tiene 4 objetos separados. Como usted podrá notar, fíjese, hay 4 objetos separados. Sin embargo, yo puedo hacer a que sea uno solo. Para lo cual nos vamos a ubicar aquí, vayamos a Boundary y nos dice, mira, va a detectar en este caso el área, pero lo va a convertir a región o lo va a convertir a polilínea. Lo vamos a decir que lo convierte a polilínea, presionamos OK y nos dice, haz clic en un punto interno de ese objeto. Hacemos clic, presionamos Enter. Y podemos ver el resultado en la parte inferior, nos indica que ha sido creado una polilínea. Vayamos un clic, ahora lo sacamos arrastrando. La geometría de origen se quedó normal, fíjese usted, con 4 objetos. Pero ha generado un nuevo objeto que es único y que esto es una polilínea. Eso es lo que ha generado hasta el momento. O bien podemos generar a partir de este objeto una región. Una región es un objeto especial similar a una superficie que nos permite generar de una manera bastante sencilla lo que son sólidos, o inclusive podemos hacer operaciones booleanas, que lo va a revisar todos esos temas más en AutoCAD avanzado. Pero vayamos a probar, vayamos a Boundaries y luego le vamos a decir que genere región. Una vez le ponemos región, le decimos OK, ahora nos pide un punto interno, presionamos Enter y ya está. Nos dice que ha sido creada una región, igual hacemos clic y lo sacamos hacia afuera. Puede ser por esta parte. La geometría de origen sigue siendo el objeto de 4 líneas, pero ha generado una nueva. El detalle es que esta región es un objeto mucho más combinado, por lo que no puede modificar la geometría. Fíjese usted, yo cojo los puntos y no me es posible. En cambio, cuando se trata de la polilínea, sí, usted puede modificar la forma de la geometría que a un inicio ha generado a partir de este objeto. La otra forma de detectar cuál es región y cuál es polilínea tendría que irse a estos menús. Esto nos muestra las vistas de un objeto de diversos ángulos, y la otra un estilo de visualización. Le vamos a decir conceptual y usted podrá notar que esto es una región, un objeto especial, esto es una polilínea y esto sencillamente es un objeto cerrado creado basado en 4 objetos.
Hasta aquí el tema de sombreados, el tema de gradientes, el tema de la creación, en este caso de contornos. Recuerden ustedes que acabamos de revisar en lo que son sombreados a nivel de patrones, o un patrón sólido o un patrón gradiente. Trabajamos el valor de escala, el valor de ángulo, o una propiedad llamada transparencia. Además, si son asociativos o no asociativos. En lo que sigue vamos a continuar con el tema de capas. Las capas son como hojas transparentes que permiten contener a los objetos que se dibujan en AutoCAD. Normalmente el AutoCAD viene con una capa llamada 0, la capa que tiene en forma predeterminada, pero sin embargo usted puede crear más capas. Si usted ha ingresado a AutoCAD y ha empezado a dibujar tal como lo hemos hecho hasta ahora, lo que ha venido haciendo es que todos los objetos han sido dibujados sobre una capa, o si relacionamos, como si hubiera trazado en una hoja de papel. De aquí en adelante vamos a organizar mejor nuestro proyecto y vamos a separar los objetos, en este caso dependiendo del tipo, ¿no? Si fuera un objeto de arquitectura, en este caso construcción, podemos poner paredes en otra capa, podemos generar las cotas en otra capa, los muebles en otra capa y así sucesivamente. Aquí usted puede mostrar la imagen. Aparece 4 capas, cada capa va a contener ciertos objetos, pero todos se van a ver al mismo tiempo porque las capas son como hojas de papel transparente, que al mismo tiempo te permite ver todos los objetos. Para acceder al tema de capas vamos a ubicar la ficha Home, y dentro de el grupo Layers usted puede observar que tiene varios iconos, y aquí está un valor 0, la cual es la primera capa. Gracias a la capa podemos organizar nuestro trabajo mejor, es decir, podemos separar unos objetos de otros dependiendo del tipo. Y gracias al tema de capas podemos ocultar ciertos objetos, podemos bloquear para que no se edite otros objetos y así sucesivamente. Bien, aquí vemos la forma de cómo se crean nuevas capas, y aquí vemos un ejemplo de un archivo X, la lista de capas que ha sido creado. Las capas se pueden crear antes, durante o después de la creación, en este caso de los objetos. Si usted lo crea antes, tendrá la posibilidad de decidir en qué capa dibujar. Si lo crea durante su trabajo, entonces a medida que avanza irá separando en qué objetos lo va a tener, y si es después de que ya dibujó, crea las capas, tendría que asignar esos objetos al final en qué capas debe de quedar. Vayamos entonces a ver el tema de capas en el AutoCAD, para lo cual nos vamos a trasladar al AutoCAD. Aquí estamos en Home. A ver, vayamos. Estamos en Home y aquí vamos a encontrar el grupo de Layers. Si desplegamos vamos a encontrar una sola capa llamado 0, y tenemos varios iconos por esta parte que nos permiten ingresar a las propiedades de capa, nos permiten encender o nos permite igualar, es decir, hay varios iconos que nos permiten trabajar con capas. Cualquier objeto que dibuje en estos momentos se va a dibujar directamente en la capa 0. Para ver con más detalle de cómo se comportan, vayamos a vistas, y aquí tenemos un archivo abierto, la cual debe estar en su carpeta de trabajo. Bien, aquí tenemos una infraestructura. Esta infraestructura está compuesta precisamente de geometrías que representan las paredes, las ventanas, las puertas, las gradas, las cotas. Entonces todo esto ya está organizado. De cuántas capas tener y cómo llamarlos, eso depende del dibujante. El dibujante decide la forma de cómo va a trabajar. Por lo tanto, vayamos a esta lista y fíjese, este proyecto tiene varias capas. Aquí está la capa 0, la cual no se puede cambiar ni de nombre, y están las otras capas asignados diversos colores, diversos nombres.
las cuales tienen ciertas propiedades. Usted puede observar el primero, es especie de un foco que nos permite ocultar objetos, el segundo especie de un sol y el tercero un candado. Entonces vamos a revisar estos tres puntos. Imaginemos que tengamos el sol y lo queremos apagar, para lo cual vamos a ubicar primero dimensiones, apagamos el sol y automáticamente, fíjense ustedes, ha desaparecido en este caso todas las cotas. No es que se haya borrado, sencillamente se ha ocultado. Vamos a regresar a la lista de capas y aquí desactivamos y nuevamente ya lo tenemos. Vayamos ahora al solcito, vamos a apagar. Es una herramienta de Freeze. Usted dirá, ha sucedido lo mismo. No estamos viendo ahora las cotas, en este caso de nuestro plano o de los trazos que hemos realizado. Pareciera que el sol tiene la misma función que el foco. En este caso el foquito oculta solamente para nosotros, en este caso las cotas. En cambio el sol lo que hace es ocultar para nosotros y para el AutoCAD. Es decir, como si los objetos no existiesen nunca más, por lo que el AutoCAD gana agilidad a la hora de trabajar con objetos complicados. Hago clic, muestra nuevamente, y la otra función de las capas es que tenemos los candados. Podemos cerrar el candado. Eso significa que no vamos a poder modificar las cotas, no vamos a poder borrar ni nada por el estilo, porque esos objetos han sido bloqueados. Bien, entonces eso es una de las maravillas que nos trae el tema de capas. Usted tendría que ver en este caso, bueno, vamos a abrir el candado, tendría que detectar los objetos en qué capa se encuentran. A manera de ejemplo, vamos a seleccionar esto de aquí, nos vamos a la ficha Home y acá nos dice que está en la capa textura. Si vamos a coger el otro objeto, nos dice que está en la capa 0.2. Voy a coger otro objeto, me dice está en muro A. Y así sucesivamente usted va a poder identificar en qué capa se encuentran sus objetos. Nuevamente voy a la lista. Una vez identificado, le podemos decir no queremos ver texturas. Y fíjese cómo es que en todo el plano las texturas o los sombreados se acaban de ocultar. O bien lo puede hacer con el solcito, como dijimos, esto es mucho más eficiente debido a que oculta para nosotros y oculta para AutoCAD. En el caso del foco oculta para nosotros, pero no para el AutoCAD. El AutoCAD lo va a seguir considerando cuando usted redimensiona de esta manera. Es como si las texturas o los sombreados siguen existiendo. Pero en el caso que lo trabajase con el sol, entonces es como si para el AutoCAD y para nosotros no existiese dichas texturas. O en todo caso, si no quiere que nadie mueve las texturas, sencillamente cerramos el candado y ahora intentemos. Coge una textura, tratemos de eliminar y en la parte inferior nos dirá esta capa fue bloqueada y no nos da la posibilidad de borrarla. Bien, esa es la forma de cómo se puede aprovechar la potencialidad de las capas cuando de verdad están organizadas. Vamos a trabajar a continuación un ejemplo sobre el uso de capas desde el punto inicial, que es la creación, hasta el punto final, que es la eliminación de una capa. Vayamos entonces al AutoCAD a hacer el trabajo necesario, para lo cual vamos a valernos de un ejemplo bastante sencillo, el diseño en planta de un plano de una vivienda. Para lo cual vamos a dibujar, por ejemplo, la columna. En este caso sería 0.3 por 0.3 metros, que equivale en realidad a 30 centímetros por 30 centímetros dicha columna. Esta columna vamos a replicar de alguna forma y luego vamos a dibujar un rectángulo para que de alguna manera pueda ser la pared de la vivienda. Vamos a coger un rectángulo y la vivienda va a ser, por ejemplo, de 8 metros por 6 metros. Entonces esto sería más o menos la apariencia de todo el terreno.
vamos a hacer la copia respectiva de este elemento de la columna, para lo cual utilizamos el comando copy y lo vamos a llevar de esa forma. Una vez más tomamos, lo vamos a llevar al punto medio para otra columna y cogemos y lo vamos a llevar de esta manera a los extremos. A ver, vamos a ubicar de esta forma. Bien, parece que ya tenemos las 6 columnas referenciales. Ahora vamos a modificar la pared con el comando offset, el grosor de la pared 20 centímetros. Así que cogemos el rectángulo y hacemos una copia hacia adentro. Esto sería la pared. Es más, vamos a dibujar ahora desde el punto medio y otro vamos a aprovechar aquí también desde los puntos medios. Bien, las paredes internas la vamos a poner en este caso también de 20 centímetros, así que offset para distribuir ambos lados 10 centímetros, 0.1, y la vamos a llevar de esta manera hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo. Enseguida voy a eliminar lo que no necesitamos. De esa forma quedaría las paredes. Vamos a culminar en este caso el diseño mediante trim para ver de que debe quedar de la forma correcta, de esa manera, y en esta parte también de esa forma. Lo mismo haremos en la parte inferior. Usamos el comando trim y vamos a hacer que se elimine lo que nosotros no necesitamos, y esta parte también debe de eliminarse, por lo que debe quedar nuestro diseño de esta manera. Aquí todavía vamos a hacer un corte. Listo. Sin embargo, podemos organizar mejor todavía estos dibujos o estos elementos dibujados, porque en estos momentos todo se ha dibujado en la capa 0, la capa que viene predeterminada en el AutoCAD. Pero nosotros podemos separar, por ejemplo, las columnas en otra capa, las paredes en otra capa, la distribución o la división interna en otra capa, cosa que podamos tener mejor organizados, las cotas en otra capa. La forma de cómo se va a llamar una capa y el número de capas a utilizar en un proyecto depende, en este caso, del dibujante. Si queremos tener acceso a esa ventana, nos vamos a trasladar a este icono que dice propiedades de capa, la cual nos va a mostrar una ventana. Este lado es el nombre, el estado, el nombre, la propiedad de que si va a ser visible o no. El freeze es casi lo mismo. El look es la propiedad de bloqueo, el color de los objetos de dicha capa, los tipos de línea, el grosor de línea, la transparencia que tiene y si se va a poder imprimir o no se va a poder imprimir. Y vayamos en esta parte todavía los filtros de capas. Cuando usted tiene una gran cantidad de capas, puede generar filtros para observar ciertas capas nada más. Por el momento vayamos a trabajar lo más básico posible. Aquí tenemos el icono 9 e inclusive podemos trabajar con Alt N, como ustedes podrán notar. Nuevo. Le vamos a poner un nombre, por ejemplo, columnas. Y le vamos a decir que las columnas van a tener un color un poco gris, así que vamos a coger, o no se va a notar mucho me parece, en todo caso algo de celeste. Luego vamos a coger nuevo, podemos crear una capa llamada paredes. Le vamos a poner un color diferente para que se note, puede ser digamos amarillo. Vamos a coger una nueva capa que se puede llamar digamos cotas, aunque todavía hasta el momento no hemos dibujado ninguna cuota, o le vamos a llamar distribución. La distribución, las paredes internas, a eso se refiere, le vamos a poner otro color. Bien, no necesariamente es obligatorio cambiar los colores, pero de alguna manera, en este caso como estamos repasando, sería bueno para ver la diferencia de qué objetos están en una u otra capa.
La creación de la capa lo puede hacer antes del dibujo, durante el dibujo o después del dibujo. Nosotros en este caso estamos haciendo después de haber dibujado, estamos creando las capas. Lo vamos a cerrar y si nos trasladamos en la parte superior, ahora podemos ya anotar las capas, columnas, distribución y paredes. Es más, desde aquí mismo también se puede cambiar los colores. En caso de distribución, hacemos clic y vamos a coger otro color, aceptamos y ahora cuando regresa usted ya puede notar de esa manera. Vamos a organizar a que cada objeto debe estar en su capa respectiva. Cogemos las columnas de esta manera, ahí usted lo puede notar y ahora nos vamos a trasladar y le vamos a decir que se debe ubicar en columnas. Presionamos Escape y automáticamente podemos notar que ha cambiado de color. Ha cambiado de color debido a que en el grupo de propiedades el color dice Bylayer. Significa coger el color asignado a la capa. Puede ser inclusive decirle, ¿sabes qué? Esto va a ser de color verde. Este objeto sigue perteneciendo a la capa columnas, pero sin embargo está de un color diferente porque así le hemos asignado aquí en la parte de colores. Al margen del color que cambie la columna, esto va a seguir siendo verde porque le di un color específico. En cambio, los otros 5 cuadrados sí deben de cambiar de color si yo cambio de color en esta parte. A ver, vayamos a columna, le vamos a cambiar de color, le vamos a poner de color, a ver, un poco rojo. Y fíjense ustedes, ha cambiado los 5 objetos, pero no ha cambiado el primero. ¿Y por qué no ha cambiado el primero? Porque tiene un color específico en esta parte que dice verde. No interesa de qué color sea la capa, este objeto siempre seguirá siendo verde porque en esta parte le dimos de esa manera. A no ser que podamos cambiar, le vamos a decir coge el color de tu capa siempre. Entonces ponemos Bylayer y ahora sí va a coger el color de su capa. Recuerda que no por el hecho que está de otro color ya no pertenece a la capa, no es así. Este objeto sigue perteneciendo a la capa columnas. Entonces al final lo vamos a dejar de esa manera. Ahora las paredes internas las vamos a asignar. Lo primero que se hace es seleccionar los objetos que van a pertenecer a cierta capa y enseguida en la lista de capas le vamos a decir paredes. Usted podrá notar ahora que ha cambiado de color, pero como dije en el caso anterior, yo le puedo decir que todos los objetos sean de color cian y no por el hecho de que sean de color cian no están en la capa distribución. Mira, yo cojo los objetos y siguen estando en la capa paredes, pero no es de color amarillo porque le dimos un color específico. Pero se recomiendan siempre manejar colores Bylayer, cosa que se pueda cambiar con mucha facilidad el color u otras propiedades a una gran cantidad de objetos. Mira, sin la necesidad de seleccionar, nosotros vamos, hacemos clic en paredes, le asignamos un color y aceptamos. Automáticamente todos los objetos que pertenecen a esa capa acaban de cambiar de color. Lo mismo podemos hacer con estos objetos que tenemos aquí, la pared externa. Vamos aquí y le vamos a decir que queremos que esté en paredes. Y automáticamente se fue a paredes. Esto se debe ir, estamos mal, me parece, a distribución. Ya está. ¿Cómo sé qué objeto pertenece a tal o cual capa? Basta con seleccionar y nos indica qué capa pertenece. Voy a coger y nos dice la capa paredes. Voy a coger y nos dice la capa columnas. ¿Y qué sucede si yo selecciono objetos de varias capas? A ver, puedo coger aquí sobre paredes y sobre columnas. No sale nada porque no puede demostrar en este caso el nombre de uno de ellos. Sencillamente no muestra nada porque uno de ellos pertenece a paredes y el otro pertenece a columnas. Eso sería la forma de cómo se trabaja a nivel de capas. Ahora, si usted todavía quiere seguir trabajando con las capas o seguir dibujando objetos, podemos hacer lo siguiente. En estos momentos la capa actual se llama 0, pero nosotros queremos dibujar en la capa distribución. Entonces, primero lo que vamos a hacer sin seleccionar ningún objeto es ir a la lista y tomar distribución.
En estos momentos la capa actual es distribución. Vamos a coger la línea, vamos a hacer la distribución de esta manera. A ver, todavía vamos a coger mucho más. Ahí está. Este objeto está dibujando directamente en la capa de distribución. Le vamos a hacer un offset. En este caso el grosor va a ser de 10 centímetros, así que le vamos a 0.05. Me parece que mucho. Ahí está. Y vamos a coger ese grosor en este caso. Hacemos un corte de esta manera y vamos a eliminar el objeto de guía que lo teníamos. Usted habrá podido ver de que estos objetos han sido dibujados directamente en la capa que yo necesitaba hacerlo. Entonces, a manera de resumen, en la asignación de capas, usted puede crear la capa antes del dibujo, durante el dibujo o después del dibujo. Y si lo ha creado después, lo que tiene que hacer es seleccionar el objeto y enseguida decirle a qué capa va a pertenecer. Una vez que ahora los objetos están organizados, cada quien está en la capa adecuada, lo que vamos a hacer es ocultar, es bloquear, inclusive decirle que no imprima ciertos objetos. Para lo cual nos vamos a trasladar a esta lista y le podemos decir, mira, no queremos por el momento observar la distribución. Entonces lo vamos a apagar. Pero me sale este mensaje indicándome que no puedo hacer porque es la capa actual. A la capa actual normalmente no se le cambia las propiedades, sino a las otras capas. Entonces la forma correcta sería primero decirle que 0 u otra capa sea la actual. Enseguida regresamos y le decimos distribución, se va a ocultar. Y queda de esta manera. Usted puede ver mucho mejor, puede hacer un análisis más detallado, tal vez sin la participación de esa distribución. Necesito ver solamente las columnas, entonces vamos y a paredes lo puede usar el foquito o en todo caso el sol. Hemos indicado que el foquito solo oculta para el usuario, en cambio el sol oculta tanto para el usuario como para AutoCAD. Así que le hago clic y fíjense ustedes, solamente nos quedamos con las columnas. Estando aquí con las columnas podemos dibujar con más facilidad, digamos, las líneas guía o los ejes de los planos. Los ejes normalmente sirven para alinear columnas. Entonces vamos a dibujar unos ejes en la capa 0. Tomamos línea, vamos a coger, a ver, de esta manera mediante el comando track. Así es. Y luego vamos a pasar de esta forma. Bien, eso sería un eje. Un eje normalmente alinea columnas tal como vemos acá, basados en el punto medio. Luego podemos hacer copia o sencillamente proyectar ambos para que nos salga de la forma correcta. A ver, en un zoom mucho más amplio, ahí está, y podemos alinear de esta forma. Una vez más vamos a dibujar los ejes. Cogemos y acabamos de dibujar. Siempre debe haber ejes verticales y horizontales. Con estos tres ejes estamos alineando las columnas a nivel vertical y ahora vamos a alinear las columnas horizontales. Entonces voy a coger de esa forma, estamos trabajando algo aproximado, y aquí también vamos a coger el punto medio, el extremo, de esta forma, y vamos a terminar a la altura del otro punto. Bien, los ejes se suelen en este caso denominar con letras y con números. 1, 2, 3 podría ser, 1, 2, 3 también, y luego acá con letras A, y en este caso sería B y B. Usted va a observar en los planos en planta normalmente ejes denominados 1, 2, 3, lo mismo arriba 1, 2, 3, o al contrario, el horizontal puede ser con números 1, 1, 2, 2, y las verticales con letras A, sería A, luego B, B, C y C. Bien, por el momento lo dejamos ahí, pero debe haber un plano, o perdón, una capa que nos permita almacenar esto. Cuando no queramos observar, lo vamos a ocultar.
para lo cual vamos a regresar aquí, o bien utilizas el comando layer, L-A-Y-E-R, layer. Ingresamos nuevamente, vamos a coger ahora nueva capa y le vamos a llamar, en este caso, ejes del plano. Estos ejes van a ser de un color, digamos, amarillo. Parece que todavía ese color no tenemos. Y le vamos a decir que el tipo de línea de ese eje va a ser diferente. En estos momentos para todo está continuo, le vamos a decir continuos. Y aquí vamos a cargar el tipo de línea. Y vamos a usar el segundo. Logramos cargar, cogemos lo que hemos cargado y OK. Fíjese usted, ha cambiado el tipo de línea. Todos los objetos que son dibujados en esta capa cogerán este tipo de línea siempre y cuando la propiedad del tipo de línea esté aquí by layer. Cerramos, cogemos de esta manera y le vamos a indicar que va a pertenecer a la capa ejes. Además, automáticamente, fíjate aquí, está by layer y ha cogido ese tipo de línea. Pero no notamos nosotros que está un poco entrecortado, así que lo que vamos a hacer es cambiar las propiedades. Clic secundario, propiedades, y en estas propiedades vamos a trabajar en el tipo de línea, en la escala del tipo de línea. A ver, 0.1 le vamos a poner, y de seguro que fíjese usted, ha cambiado ya el tipo de línea. Normalmente ese tipo de línea debe ser entrecortada. Así que le vamos a poner un valor mucho más alto. A ver, me parece demasiado. Entonces usted puede ir cambiando los tipos de línea. A ver. Ya está mucho mejor. En todo caso le damos de esta manera. Demasiado. Bien, luego lo cerramos. Fíjate, lo que he cambiado sencillamente ha sido la escala del tipo de línea para que aparezca de esta manera. Y si quiere segmentos más grandes, tendremos en todo caso que modificar nuevamente este valor y decirle yo necesito, en todo caso todavía le vamos a dar, a ver, 1, parece que ahí puede ser. Bien, ahora necesito ver las paredes. Voy a regresar, activamos paredes y fíjese usted, lo que hace las líneas eje es alinear columnas, no tanto paredes. Luego necesito mostrar la distribución y ahí lo tenemos. Vamos a estar trabajando constantemente, pero queremos que nadie mueva los ejes del plano. Así que vamos acá y le vamos a decir que cierre el candado. Una vez que los candados están cerrados, sencillamente usted puede borrar la columna, borrar las paredes, todo lo demás, pero las líneas guía no va a ser movida. No puede eliminar, no puede cambiar, no puede hacer nada porque está en una capa bloqueada. Eso sería la forma de cómo se trabaja con capas a la hora de cambiar los colores, a la hora de trabajar sus tipos de línea, inclusive a la hora de trabajar los grosores y es más también a la hora de imprimir. A ver, vamos a ver la propiedad de impresión. Nos vamos a layout y aquí nos sale la hoja de impresiones y en esta parte vamos a configurar el tipo de impresora. Clic secundario, vayamos acá a configurar mediante este elemento PyZ Manager, modificamos, vamos a coger una impresora, digamos la que tengo acá, cualquier impresora que tienes en casa instalado en la máquina. Una vez elegido la impresora, se elige el tamaño de papel. Fíjese usted, nos sale ISO A4, luego le damos OK y cerramos. Bien, es como si fuera el Word. Vamos a ir a la salida, Output, y le decimos vista previa. Usted podrá notar ahora que todos los objetos van a ser imprimidos, tanto los ejes como las columnas, las paredes, la distribución.
le vamos a decir que no imprima la distribución. Entonces regresamos aquí, escribimos layer y vamos a encontrar aquí la distribución, y en esta parte vamos a cambiar la forma de imprimirse. A ver, ubicamos distribución, ubicamos acá, a ver, está por acá, ¿no? Esto es la impresora que nos dice plot, fíjese usted, plot, le vamos a decir que no se imprima, fíjese, ha cambiado de icono, ahí está. Bien, y usted dirá, ¿por qué se repite todo esto al lado derecho? Las versiones actuales nos permiten modificar las características de los objetos a la hora de imprimirse, es decir, en el mismo layout, para cada ventana gráfica o viewpoint. Entonces, esto de acá lo vamos a trabajar en impresión de planos. Por ahora lo vamos a dejar, es para las ventanas gráficas. Hasta aquí es para la parte de model. Le estoy diciendo que no se va a imprimir objetos de distribución. Lo cerramos. Ahora nos trasladamos al layout. Ahí estamos. Podemos ver normal todos los objetos. Fíjese usted, está la distribución. Pero cuando vamos a imprimir output preview, de seguro que usted ya no lo va a ver. Fíjese, esto es lo que debe imprimirse al final, pero ya no se imprime la distribución porque así le hemos dicho a nivel de la capa. Podemos concluir diciendo que las capas son un comando o una herramienta que nos permite organizar nuestros objetos, agrupándolos por el tipo, en este caso que definen en el plano. Por ejemplo, columnas, todas las columnas normalmente van a estar en una capa. Paredes, el mismo tipo de paredes, todos van a estar en la misma, en otra capa. Ejes, por ejemplo, va a estar en una misma capa, y así sucesivamente. Si nosotros trabajamos cotas, debe estar normalmente en otra capa. Entonces vamos a pasar a probar un poco de cotas. Vamos a poner lineal, de cuánto por cuánto es en este caso. Aparece demasiado grande nuestra cota, así que lo vamos a cambiar de dimensión. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ubicarnos en Annotate, por ahora en este elemento de estilos. Esto aprenderá con detalle en el curso de AutoCAD intermedio. Vamos a ir a modificar, y por ahora nos interesa la ficha fit, y este valor lo vamos a disminuir. Le vamos a decir 10 veces más pequeño, 0.1, y ahora usted podrá ver una cota más pequeña, ¿ya? Bien, decía, los detalles de lo que son cotas lo vamos a revisar en el curso de AutoCAD intermedio. Luego vamos a coger la cota por este lado. Parece que cogimos mal, así que vamos a tomar el punto correcto. Nos dice 6 metros. Vamos a hacer la cota, por ejemplo, de la columna. Cogemos 30 centímetros, y por acá también podemos coger 30 centímetros. Bien, más o menos de esa forma. ¿Qué sucede si en algún momento necesito observar el plano pero sin las cotas, sin los textos? Lo mejor sería que estén en una capa muy especial. Así que vamos a crear una capa, pero antes queremos revisar lo siguiente. Vamos a desplegar la lista de capas, y aquí vamos a encontrar una capa DevPoints que se ha creado en forma automática a la hora de hacer las cotas, porque recordará usted que nosotros no hemos creado. Esta capa definición de puntos lo que hace es almacenar los puntos de guía que utiliza el AutoCAD para hacer la cota respectiva. Es decir, no esta cota, sino los puntos internos que utiliza, las coordenadas que utiliza para ubicar los extremos o los puntos de cota. Eso es lo que se almacena en la capa definición de puntos, ¿ya? Entonces usted puede ocultar esto, no va a observar nada. Usted puede bloquear esto, no va a observar nada, porque los puntos que utilice el AutoCAD para ubicar estos puntos de cota, eso es lo que se almacena. Yo necesito poner u ocultar estas cotas, entonces vamos a crear una cota o una capa. Vayamos acá a nuevo,
le vamos a llamar cotas y le vamos a asignar un color o si desea el mismo color. Por el momento le vamos a poner un verde. Ahora lo cerramos y lo que voy a hacer es seleccionar las cotas y enseguida le vamos a decir usted pertenece a la capa cotas. Ahora que pertenece a esa capa y necesito ver sin cotas para hacer el análisis, entonces usted lo único que va a hacer es ocultarlos, ya sea con el foco o ya sea con el solcito, y sencillamente usted no lo observa. Pero no es que usted ha eliminado los objetos, sencillamente los objetos están ocultos, no se pueden mostrar porque están en una capa determinada. Volviendo a los conceptos iniciales, hablaríamos entonces como si tuviéramos 3, 6, 7 hojas de papel transparentes. Y esas hojas de papel es como si tuvieran objetos en cada una de ellas, pero como son transparentes se ven al mismo tiempo todos los objetos, ¿ya? Vamos a pasar ahora a eliminar una capa. Una capa se elimina cuando no está en uso, es decir, ningún objeto debe estar en esa capa. Ahí se dice que una capa no está en uso. Entonces imaginemos, a ver, vamos a ingresar, imaginemos que tenemos textos, así que le ponemos, vamos a llamar textos y le vamos a poner un color determinado que puede ser esta de acá. Una vez ubicado lo vamos a cerrar y en esa capa textos podemos nosotros, fíjese, aparece acá, podemos poner las descripciones, podemos poner los detalles, entonces, pero en estos momentos no está en uso, o sea, ningún objeto está en esa capa textos. Vamos a hacer la eliminación mediante el comando purg, fíjese acá, dice, ahí le mostrará las capas que pueden y no pueden ser eliminadas. Entonces vayamos a ejecutar el comando purg. Y acá nos dice ver elementos que pueden ser eliminados. Vayamos a capas y ahí me dice textos. Y la otra nos dice ver elementos que no pueden ser eliminados. Ubico acá, vamos a layer y me dice 0, no puede ser eliminado. Columnas tampoco, cotas tampoco, porque estas capas tienen objetos almacenados. Vamos a ir a ver elementos que se puede eliminar, pero ojo, este comando purg es un comando no solo para eliminación de capas, sino que también te va a permitir eliminar bloques, eliminar grupos, eliminar tipos de línea, eliminar materiales que va a usar en el curso avanzado y otros estilos más. Pero nos interesa también para textos. Si solo quiere eliminar esta capa, usted tendrá que seleccionar y decirle purg nada más. Pero si quiere eliminar todos los objetos que no están en uso, por ejemplo estilos de tabla, estilos de texto, grupos, bloques, todo lo que no está en uso que lo elimine, entonces usa el botón purg all, eliminar todos. Nos dice que le confirmemos. Vamos a confirmar y ahora ya no están. Cerramos. Y si nosotros revisamos en esta parte, ya no existe la capa cotas. Bien, eso sería el tema de la sesión. Hemos revisado la parte de sombreados, hemos revisado la parte de capas. Muchísimas gracias. Los invitamos a ver otros videos de Belsa Group.